hermano Juan Ramón en esta hora, dando gracias a Dios por su vida y por este tiempo que podemos meditar en su palabra. Pueden sentarse, hermanos, y mantenemos la palabra del Señor abierta ahí en Malaquías capítulo 2. Ya hace un buen tiempo que no pasaba por aquí, hace 11 años que en este lugar oraron por mí para que fuera a la ciudad de Reynosa, ¿verdad? Donde hemos estado por 11 años ya predicando allá y trabajando en aquel lugar. Y también trabajando en el seminario. Voy a hacer un poquito de promoción. Soy rector del seminario, la Facultad de Estudios Ministeriales del Presbiterio Nacional de Tamaulipas. Y vamos a estar trabajando de tiempo completo ya en el seminario. Entonces, algunos de ustedes han estado participando en algunos cursos, porque no solamente es para formar a los hermanos que tengan el llamado pastoral, sino miembros de la iglesia que quieran prepararse en las áreas que sirven en la iglesia y que el seminario da. Pueden trabajar ahí, pueden incluirse, pueden inscribirse. El curso que necesiten llevar son 16 semanas de estudio. Algunos hermanos ustedes los conocen, que dan clases ahí y pueden aprovechar esta preparación. Si quieren servir mejor al Señor también aquí, apoyar al pastor, apoyar al consistorio en la iglesia, pueden participar de prepararse en línea, totalmente virtual, en la Facultad de Estudios Ministeriales, ¿verdad? Estamos trabajando ahí también y pues les invitamos, ¿verdad?, que se inscriban aquellos que tengan esa inquietud de preparar, profundizar su preparación para servir mejor al Señor aquí en esta iglesia, que gracias a Dios está Dios obrando. Vemos hermanos aprendiendo y conociendo el Evangelio, integrándose ustedes, gracias a Dios por ello. Y vamos a mantener nuestra Biblia abierta ahí, hermanos, en el capítulo número 2 de Malaquías, y vamos a orar al Señor. Bendito Dios, en esta hora queremos ponernos en tus manos, Padre, para poder reflexionar en tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien dirija este tiempo, Señor, nos permita entender tu voluntad, Señor, pero no solamente entenderla, retenerla, sino poder responder a ella, Señor. Que sea Él el que impulse, Señor, nuestras vidas, Señor, y transforme nuestros corazones para responder a tu palabra, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. Tú conoces nuestras luchas, Padre, de cada uno de nosotros. Permite que nuestros pensamientos puedan estar enfocados en escuchar tu palabra, Señor, y poder responder a ella, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos a ti, Señor. Amén. Hemos estado hablando desde el día de ayer a los varones y tiene que ver con los temas de la masculinidad. Se mencionó el día de ayer y hoy también. Y le pregunté ahí a Google, que no sé quién sea la inteligencia que lo respalda, pero le pregunté ahí el término que ustedes pueden buscar ahí, masculinidad, y dice ahí, en nuestra sociedad el término masculinidad se define como el conjunto de comportamientos, valores y roles relacionados a un hombre, y así lo define él. Y esto me trae a la memoria que por muchos años muchos de nosotros crecimos con ciertos estereotipos que se nos daba a través de los medios de aquel tiempo de comunicación y ahora redes sociales, de lo que era ser, pues, un hombre, ¿no? Un hombre en México, incluso, o un hombre latino, que luego tenía su estereotipo muy definido también, ¿no? Por muchos años en México y en Latinoamérica se promovió y a lo mejor hasta se aceptó por todos, de manera a lo mejor muy resignada por algunos, que un rasgo de masculinidad era el ser, yo le quiero decir así, un conquistador, ¿no? Un hombre conquistador, ese que las mata a todas, ¿no? Y había por ahí programas muy antiguos de televisión, bueno, para mí muy antiguas, películas tal vez o de televisión donde salían actores famosos. Uno de ellos incluso creo que fue de origen tan pequeño y que se llamaba Mauricio ¿qué? Ah, sí lo conocían, ahí sí lo recuerdan, Mauricio Garcés. ¿Y cuál era la característica de ese hombre en las películas o en los programas donde salía? Pues él siempre las traía todas, ¿verdad? Cayendo por él, según él, ¿verdad? Y esa era la forma de ver, y todos nos reímos, ¿verdad?
Y hasta sentimos que disfrutábamos de esos programas, o se disfrutaban y se veían, parecían cómicos o eran cómicos, pero él era un modelo, ¿va?, de lo que era ser un hombre en México, ¿no? Muchos más en las películas, no solamente de México, no sé, a nivel internacional, una serie muy larga que lamentablemente ya se murió el héroe, y lloré en esa vez que se murió el héroe, James Bond, ¿no? James Bond también era un superhéroe acá, ¿verdad?, de la antigüedad nuestra, de algunas generaciones. Ahorita los muchachos dicen, no, este no es superhéroe, ¿verdad?, pero era uno de nuestros héroes, James Bond, pero también tenía esa característica, ¿no? En todas las películas tenía que, ¿qué?, conquistar a una mujer, ¿verdad? Hasta llegaron a sacar el lema ahí, las chicas James Bond, ¿no? De cuáles han sido todas las conquistas de James Bond. Porque eso era, pues, lo que se entendía y se veía, pues son cuestiones, así son los hombres, decían las mujeres, ¿no? Así son los hombres. Y tal vez de alguna forma hoy han tratado de reaccionar la sociedad a ese tipo de cosas y se han ido a otros tipos de extremos, ¿verdad?, a otro tipo de condiciones del varón, ¿no? Pero así se vivía en ese tiempo, y así se entendía, y así tal vez se entiende. De hecho, si tú no te portabas así, en algunos ambientes laborales, así era la manera. O sea, el hombre es aquel que tenía hasta 2 o 3 casas, y así se veía normal. Y el que no era eso, decía, no, ese le pega a su mujer. Y se decían esas frases o no, o se dicen esas frases, o se ven esas cosas aún en nuestro trabajo. Se ven como lo normal, como lo típico, como lo que debe, ni modo, tal vez de forma resignada, pero aceptarse porque es característica de la masculinidad. Y lamentablemente esto se va formando, se va transmitiendo incluso de los padres a los hijos, pero debemos cuestionarnos qué fruto ha traído esto para nuestra sociedad y para nuestras familias. ¿Cuánto de la desintegración que vemos hoy o degradación que vemos hoy en nuestros tiempos es fruto de exaltar este tipo de conductas, este tipo de cosas que se valoraban en nuestra sociedad? Pero sobre todo debemos cuestionarnos qué piensa y qué dice Dios de este concepto de masculinidad y de su aplicación. ¿Es esta la forma de expresar su masculinidad para el hombre de parte de Dios? ¿Es esto el ser un hombre según Dios? Según las expresiones culturales que hemos hablado, tal vez para ellos sí, pero según lo que dice el Señor. Este pasaje que estamos considerando y que hemos leído hoy, en estos tiempos en los que se habla y el profeta Malaquías estaba activo en su ministerio y hablando estas palabras al pueblo de Dios, se está viviendo un tiempo tremendo. Ellos han podido regresar del exilio. Ustedes saben que fueron llevados cautivos a Babilonia y estuvieron allá por 70 años. Y el Señor ha concedido y ha permitido cumplir su promesa de que ellos regresen una vez más a su tierra. Y lo hicieron en varias etapas. El tiempo en el que Malaquías da este mensaje se cree que sea cercano al tiempo de Nehemías o el tiempo de Esdras. Nehemías es a quien le tocó la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ya había un templo ahí reconstruido en una etapa, y ahora le toca reconstruir los muros. Esdras tuvo que restituir ahí todo el sistema del culto dentro de eso, porque tenían también un relajo en esos tiempos. Y por esos tiempos de Nehemías, Esdras, tal vez antes, tal vez contemporáneo por ahí, Malaquías está dando estas palabras porque el tiempo y lo que se está viviendo era un desorden. ¿Cuál es la causa? El Señor aquí empieza a hablar y a decir que Él incluso no va a aceptar las ofrendas que están trayendo aquí el pueblo y que están ofreciendo estos sacerdotes.
que no las va a aceptar, que no las va a aceptar con gusto de su mano. Y él empieza a confrontar al pueblo y a confrontar incluso a los sacerdotes por esta razón. Y dice y determina la causa por la cual no lo ha de aceptar. Y lo hace usando algo que incluso en muchas empresas nuestras hoy en día se utiliza para encontrar la causa raíz de un problema. En muchos lugares, si ustedes han trabajado en lugares con sistemas de calidad, usan algo que se llama la pregunta esa del por qué, ¿no? Y pasó esta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y van sacando capa a capa hasta llegar a la raíz del problema, simplemente preguntando la pregunta, ¿por qué? Y Dios hace esto aquí. Aplica esa palabra una y otra vez hasta decirnos el por qué. Y el versículo 14 nos dice la primera capa. Dice, mas diréis, ¿por qué? Pregunta el Señor. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Primer ¿por qué? Primera capa que empieza a quitar el Señor de lo que está ocurriendo en ese momento entre este pueblo, un pueblo que tiene su religión y un pueblo que está trayendo ofrendas y un pueblo que incluso dice que están hasta llorando ahí, ¿verdad? Los sacerdotes se han agarrado prácticas de alrededor y hasta hacían ahí no sé qué tanto show a la hora de hacer las ofrendas, que dice, yo no acepto eso. Y te preguntarás ¿por qué? Bueno, porque Dios ha testiguado. Y miren nada más lo que dice. Dios mismo se pone como testigo. Dios está al pendiente de nuestros matrimonios. Él se pone como el testigo principal de lo que está ocurriendo entre estos hombres y sus mujeres. Él ha evaluado las acciones del varón y su mujer. Él ha encontrado a estos varones desleales. Literalmente, la palabra que se usa en hebreo para eso que se traduce como desleal es la palabra traición. Traición. Dios dice, yo soy testigo de traición. ¿Traición contra quién? Dice, contra la mujer de tu juventud. La que ha sido tu compañera, y esa palabra compañera es la palabra que podríamos traducir como cónyuge, contra la mujer de su pacto, la mujer con la que él se había comprometido. Y como hemos estado hablando en este culto y ayer también se mencionó en una de las conferencias, pues Dios se relaciona con su pueblo a través del pacto. Y el matrimonio es para Dios un reflejo de esta relación. La relación entre los cónyuges es un espejo de esta relación. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, del que hablábamos el día de ayer, dice y nos hace ver. Cuando estos hombres regresaron de allá de Babilonia, encontraron una situación en su tierra, encontraron ciertas circunstancias en su tierra. Resulta que allí había muchas especies de, no sé, de sindicatos, de gremios, en los oficios. Y para poder ellos prosperar, para poder ellos avanzar económicamente, para poder ellos, pues, integrarse a la economía de aquella zona con los pueblos y con lo que se estaba dando, tenían que hacer una alianza. Hacían alianzas. Y como lo hacían ellos, era tomando para ellos mujeres de aquellas familias que estaban allá. Se aliaban con la familia, tomando mujer de ellos, de las hijas de ahí, y así ellos podían, ya tenían permiso de comerciar en ese lugar, con esas familias.
Eso es lo que se vivía ahí. Si ellos no lo hacían de esa manera, pues batallaban más. Eran marginados ahí. No podían entrelazar esas cuestiones comerciales. Era más difícil para ellos porque tenían que entrar en esa alianza. Y entonces ellos vinieron y empezaron a tomar hijas de ese lugar, pasando por encima de sus esposas, pasando por encima del pacto hecho con sus mujeres. Y Dios ve cómo ellos no han tomado en serio esta relación. Pero esto solamente, dice el Señor, es la punta del iceberg. Esto solamente es lo que se ve superficialmente y por fuera. Porque el Señor sigue entrando más a fondo. ¿Cuál es la verdadera causa de esta situación? Ya hay esa traición, ya hay esa deslealtad. Pero continúa él en el versículo 15 diciendo, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No había fidelidad, no había lealtad a la mujer de su pacto, porque no hay fidelidad tampoco al diseño y al propósito de Dios para el matrimonio y para su familia. El matrimonio, hermanos, no es una invención humana. Su diseño original viene de Dios. Desde el Génesis 1 que estuvimos comentando el día de ayer. Génesis 1 habla y dice que creó Dios al hombre y dice y creó al hombre ¿cómo? Varón y hembra lo creó. Y en el Génesis 2 hace un detalle todavía más de sus roles, de sus funciones, de los propósitos y todo aquello. Cómo Dios diseñó el primer matrimonio. No proviene de la cultura, de un desarrollo cultural nuestro. No proviene de la invención del hombre, se le ocurrió, hoy sería bueno que... No es diseñado por el hombre, es diseñado y instituido ¿por quién? Por Dios. Y él lo dice aquí una vez más. Dice, no hizo él uno. ¿Quién hizo? Dios. No es ocurrencia nuestra, no es mía. Es Dios quien dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, pudiendo hacerlo de otra manera, él lo hizo así. Él lo diseñó así. Está intencionalmente hecho así. Dice, él hizo de dos. En el matrimonio de dos hace uno. Y es por diseño de él. Por intención de él. Dios creó el matrimonio en el cual el hombre y la mujer, el varón y la hembra, como dice literalmente en Génesis, llegan a ser uno. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hermanos, si esta unión de la que está hablando, esta unión en la relación matrimonial incluye todos los aspectos de los cónyuges, no solamente la cuestión sexual, que obviamente está incluida y está diseñada para el matrimonio exclusivamente, sino todos los aspectos. Y no es una unión como los megablogs o los legos. Yo sé que conocen los megablogs y los legos, ¿no? Si no los conocieron porque jugaron con ellos, los conocen porque sus nietos juegan con ellos, ¿no? O sus hijos juegan con ellos. Megablogs y los legos. ¿Qué pasa con los megablogs y los legos? Uno une piezas, ¿no? Une piezas y forma ahí estructuras. Pero si no me gusta lo que armé, ¿qué hago? Pues lo desarmo, ¿no? ¿Y pasa algo? No pasa nada, las piezas salen solitas, ¿verdad? Porque aunque había una unión, no era una unión que permanente ni tan fundamental.
Puedo armarla y desarmo y me armo otra, ¿va? Me armo una casita aquí, no me gustó, la desarmo y armo otra casita acá, de otra manera, ¿va? Que me guste más. Pero la unión que habla aquí, la Escritura, y la palabra que usa en hebreo para unión, no es una unión de ese tipo. Algunos de ustedes han trabajado en soldadura o han visto cuando soldan metales. ¿Qué pasa cuando se sueldan dos metales? Prácticamente se fusiona ahí, ¿verdad? Se integran los materiales. Si ya está soldado, ¿qué pasa cuando quieres despegarlo? Si tratas de despegar esos dos metales soldados, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Queda la cosa igual que antes? ¿Es posible desarmarlo y que quede todo como si nada hubiera pasado? No. Lo desarmas, lo desintegras y va a quedar afectado. No hay posibilidad de desunirlos sin generar un daño a las partes. Esa es la unión de la que habla el Señor. Dice que Él lo diseñó así el matrimonio y de esa manera lo hizo, con una unidad permanente, con una unidad que incluía todo. Y esa unión y esa unidad, véanlo como el Señor aquí lo menciona, es crucial para Dios. Porque esta unión debe ser un reflejo de esa unión de Dios con ¿quién? Con su pueblo. Como les decía, Pablo luego lo dice en Efesios 5, ¿eh? Así como la iglesia está unida aquí a Cristo, ¿eh? Así también la mujer a su marido y el marido a su mujer. Y de esta unión debería venir esa descendencia que dice el Señor, que busca al Señor. Tal vez en nuestro alrededor, en nuestra cultura, en nuestro ambiente, haya conceptos deformados para el matrimonio. En el tiempo de estos varones, su concepto era muy utilitario. Eran esas alianzas en las que se permitían comerciar, participar, obtener cierto beneficio, cierto privilegio, les abrían las puertas para una mejora económica, una facilidad para el comercio en esa zona. Y sin estas alianzas, tal vez para ellos hubiera sido muy difícil poder prosperar, o más lentamente hubieran prosperado en ese lugar. Hubiera tardado tal vez más tiempo. Era más rápido de esa manera, tal vez. Así que aquí surgió un conflicto de interés entre estos varones que tomaron el matrimonio creado y diseñado por Dios y con su propósito divino que Dios les había concedido, y ellos lo tergiversaron para dar prioridad a sus propios intereses personales en lugar de los propósitos divinos. Y hoy en día no hay mucha diferencia con algunos pensamientos. Hoy en día se redefine el matrimonio de muchas maneras y lo escuchamos. Y nuestros hijos y nuestros nietos y nosotros mismos somos bombardeados con ideas del matrimonio distintas. Que si la unión libre, que no es ni libre, que no es unión, ¿verdad? Que si los amigos con derechos. Que si ahora, el otro día, hace años había escuchado que ya andaban contemplando la propuesta de que fueran contratos temporales, no vamos a hacerlos de 5 años, si no funcionan 5 años, pues cada quien arregla por... Y empiezan a muchas ideas, incluso hasta legales, ya por eso estaban proponiendo una ley, ¿no? Para que fuera así, ya no fueran de tiempo completo o para que hasta que la muerte los separe, sino que sea simplemente 5 años o por 10 años para que vayamos probando, a ver, o sea, son las ideas que hay a nuestro alrededor. Algunos jóvenes hoy en día ya ni siquiera piensan en el matrimonio porque piensan en los beneficios de una relación con una mujer sin tener que comprometerse con una mujer, y se dan esas ideas y se viven esas ideas sin tener que asumir la responsabilidad, sin tener que asumir un compromiso, sin tener que perder mi libertad, y hay todas esas ideas hoy en día rondando a nuestro alrededor. Pero esas son ideas nuestras. No es así como fue
formado y diseñado el matrimonio. Tal vez muchas de esas ideas, si no la mayoría o todas, provienen de intereses más egoístas y personales. Y empieza el conflicto entre mis intereses y la voluntad de Dios. Tratar de satisfacer mis intereses egoístas que el diseño y el propósito de Dios. Y esto nos lleva al último punto, a la raíz del problema, al último por qué, versículo 16. Vea que dice, ¿por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Por qué había esta manifestación de repudio a sus mujeres o de deslealtad a sus esposas? ¿Por qué había esta manifestación de deslealtad a los propósitos de Dios? Por una sencilla razón que el Señor descubre. Porque no hay fidelidad a Dios en el corazón. Ese último por qué nos lleva al verdadero problema. Y el verdadero problema está en un corazón que no es fiel a Dios. En un corazón que es leal a otra cosa. Es leal a otra cosa, pero no a Dios. Un corazón que no ama lo que Dios ama y que no aborrece lo que Dios aborrece. Claramente el texto dice que Dios aborrece el repudio, el divorcio, el ser desleales a esta relación pactual. Y aquel que cubre de su vestido de iniquidad, en otras palabras, aquel que comete adulterio. Y fíjense, al final incluso habla, seáis desleales en donde, en vuestro espíritu, o sea, no solamente en la apariencia, sino desde lo más profundo del corazón. Jesús incluso mismo lo dijo. ¿Recuerdan en el Sermón del Monte cuando dijo, habéis oído, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que codicia una mujer, ¿en dónde? En su corazón. Y hoy estamos rodeados de un montón de oportunidades para eso, ¿o no? En la palma de la mano las tenemos. De todo tipo de opciones hay que nos presionan, que nos bombardean para que seamos ¿qué? Infieles, aunque sea de pensamiento, ¿no? Un corazón que no ama lo que Dios ama y no aborrece lo que Dios aborrece. No solo en la apariencia, sino en el interior, desde el interior. Y así es como Dios ve a quien que traiciona la relación matrimonial. Así es como Dios ve la infidelidad en todos los niveles que ésta se presente en nuestra vida. Dios no la exalta, fíjense bien, Dios no la exalta como un rasgo de masculinidad positivo, como de hombría. Así es la hombría. Dios no la ve así. Dios la expone como lo que es, la evidencia de una deslealtad más profunda, de una traición contra Dios mismo. Como dijera un predicador famoso llamado John Piper, dice que la causa de que nosotros violemos o quebrantemos cualquier mandamiento, de los que están ahí, los 10 mandamientos, dice, cualquier mandamiento que quebrantamos tiene una causa. Quebrantar un solo mandamiento, por ahí empieza el problema. Y él dice, el primer mandamiento. ¿Cómo dice el primer mandamiento?
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando quebrantas ese mandamiento, cuando hay algo más en tu corazón, cuando hay algo más que controla tu corazón, cuando hay algo más que ama tu corazón, más que a Dios, entonces vas a quebrantar todo lo demás, incluyendo no adulterarás. Si algo más controla tu corazón, no te va a importar el diseño del matrimonio y no te va a importar aquella mujer de tu pacto. Te va a llevar a buscar opciones, alternativas. Te va a llevar a la infidelidad. Te va a llevar a no buscar comprometerte en una relación de unidad con una sola mujer como Dios lo ha diseñado. Pero eso solamente es el resultado de que algo más controla tu corazón. Puede ser tal vez ese ídolo de mi libertad personal, ¿no?, que es tan común hoy en día. Nadie quiere compromisos. Nadie quiere perder su libertad de poder hacer lo que quiere, decir lo que quiera y moverse a donde quiera y tener que sujetarse. Hoy recibieron varios miembros en plena comunión que decidieron comprometerse con el cuerpo de Cristo en este lugar. Hoy en día ya hasta eso se batalla porque la gente le gusta venir, sentarse, cantar, orar, recibir cierta edificación, irse, pero no entrar a mayor compromiso porque la libertad es algo que yo no quiero perder, ¿verdad? No quiero comprometerme con alguien más. No tengo que rendirle cuentas a nadie más. No tengo que estar ahí para alguien más. Puede ser eso lo que domina y ama más tu corazón que incluso a quién. A Dios. El dinero, el ego, el sexo, la vanidad, la reputación, cualquiera de esas cosas, y no todas necesariamente malas, pero que se ocupan el lugar que corresponde a Dios y controla tu vida en lugar de Dios, entonces ahí es la infidelidad al Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermanos, con la crianza de los hijos? Porque el tema era ese, ¿verdad? La masculinidad en la crianza de los hijos. Pues tiene que ver mucho. Porque como pastores, consejeros, han dicho y siguen diciendo, uno de los mejores medios, una de las mejores herramientas o medios para criar hijos en el Señor, para criar a tus hijos en el Señor, una de las mejores medios o herramientas para evangelizar a los hijos del pacto, como diría por ahí Joel Vicky en uno de sus libros, evangelizar a los hijos del pacto, es precisamente tu matrimonio. Y aquí es donde quiero yo enfatizar esto para los varones. Hay mucho de qué decir sobre el papel del hombre en el cuidado de su familia. Hay muchos temas, hay muchos aspectos más que cubrir. Pero basados en lo que hemos visto hoy en este pasaje, quiero remarcar la necesidad a los varones que sean fieles a Dios, sean fieles al diseño y propósito de Dios para sus familias y que lo reflejen siendo fieles a sus esposas. Que sus hijos puedan ser preparados para ser fieles a Dios a través de cómo son fieles ustedes a sus matrimonios. Que aprendan a ser verdaderos hombres de acuerdo a la perspectiva divina. Que aprendan una masculinidad no deformada, sino una masculinidad fiel. Cuando
llegamos a este punto y este momento, cuando yo llego a estas cosas, de cómo el Señor habla de esta situación, yo quisiera regresar el tiempo a 1999. ¿Saben qué pasó en 1999, hermanos? En este lugar me casé con mi esposa Irma. Les manda un saludo, está allá en Reynosa. En 1999, aquí mismo, en este lugar. Y quisiera regresar el tiempo, porque aunque no he cometido adulterio, hermanos, no vayan a salir con un chisme por ahí diciendo, el hermano Ramón confesó allí en el púlpito que él no fue perfecto, que fue infiel. Pero la verdad, hermanos, todos somos pecadores. Y vemos la palabra de Dios y decimos, creo que no he sido perfecto como yo debía haber sido como esposo y como padre. Creo que debí haber dado un mejor ejemplo en algunos aspectos en mi vida. Creo que debía haber tratado de una mejor manera a mi esposa en algunos otros aspectos, como varón. Y sigo luchando con muchos aspectos y mis hijos son testigos de ello. Y lamentablemente mis hijos son testigos de ello, ¿no? Por eso digo, quisiera regresar para que muchos de esos no hubieran sido testigos de ello. Porque verdaderamente la palabra de Dios nos confronta con nuestra condición. No lo somos. Pero al mismo tiempo, cuando veo este pasaje y veo y me hace ver mi condición, también me hace apreciar con mayor gratitud, con mayor profundidad, la obra de Jesucristo a mi favor. Porque Jesucristo vino a este mundo a morir por pecadores, a rescatarnos de precisamente porque éramos y somos pecadores. Y Él, Jesús, fue perfectamente fiel y puso su fidelidad totalmente a favor mío. Murió en la cruz pagando por mis pecados, clavando en la cruz mis pecados, y puso a mi cuenta su perfecta fidelidad a su Padre celestial. Eso me hace agradecerle y alabarle con mayor profundidad en mi corazón. Que haya pagado en mi lugar por mis pecados, por mis fracasos, que esté obrando en mi vida por su gracia, para que cada día mi fidelidad pueda ser un reflejo de la suya. Al ver lo que este pasaje me enseña sobre cómo mostrar mi fidelidad a Dios, a través de mi fidelidad al matrimonio, me sirve de guía para saber cómo honrar y cómo verdaderamente adorar a Dios con la vida que me ha dado y con el matrimonio que me ha dado ahora. Y sé que no soy el único que tal vez está pensando en su vida y en querer regresar su vida al pasado. Porque todos nosotros vivimos en un mundo caído y luchamos con nuestro propio pecado. Pero si el Señor te está hablando y te está confrontando con cosas de las que hay que arrepentirse y venir a Él, este es el momento de hacerlo. Jesucristo precisamente por eso vino a este mundo, a rescatar lo que se había perdido. Y si tienes que pedir perdón a Dios, y si tienes que pedir perdón a quien afectaste, hazlo, confiando en la obra salvadora del Señor Jesucristo. Y como dijera el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 3,
Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si usted tiene que corregir algo, corríjalo. Si tiene que arrepentirse de algo, hágalo y confiéselo al Señor. Confíe en la gracia salvadora de Jesucristo. Y si había estado contemplando los modelos de este mundo, y si había estado contemplando la deformación que se nos presenta de la masculinidad, el día de hoy deje eso para caminar por la senda que el Señor le ha mostrado. Confiando solamente, no en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestra carne, hermano, confiamos en la gracia de nuestro Señor que obra en nuestras vidas. Vamos a orar. Y usted se conoce, cada quien nos conocemos bien y sabemos qué cosas debiéramos decir al Señor. Si hemos sido realmente fieles o si hemos estado luchando con tentaciones. Vamos a ponerlo en manos del Señor. Bendito Dios, en esta hora sea tu Espíritu Santo quien aplique tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, a nuestra vida. Sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos haga responder a ella con el arrepentimiento necesario, con la fe necesaria, Señor, para vivir cada día para la gloria de tu nombre, Señor, confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano presbítero, pastor también, Juan Ramón Martínez.